Feliz sábado, que Dios nos bendiga. Amén, feliz sábado. Feliz sábado, que nos bendiga a todos. Bueno, después de un largo tiempo, volvemos al estudio que estábamos haciendo de Apocalipsis. ¿En qué estudio nos quedamos? En el tema pasado estudiamos la quinta trompeta y lo vimos desde una perspectiva escatológica, o podríamos usar una palabra un poquito más entendible, lo vimos desde el presente, ¿ya? Lo vimos desde el presente. Hoy vamos a hacer un estudio de la quinta trompeta, pero lo vamos a hacer en un sentido histórico, ¿ya? Esta es una profecía que podríamos decir que tiene dos cumplimientos. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Hay profecías que tienen más de un cumplimiento en la Biblia? ¿Ejemplos? Si vas a hacer una aseveración, digo, si vas a confirmar algo, tienes que aseverarlo, ¿ya? Hablemos de Elías. Cuando Jesús vino en su primera vez, ¿quién fue Elías? ¿Quién fue vamos a usar una mala palabra humana, la reencarnación de Elías? ¿Quién fue la reencarnación de Elías? Juan el Bautista. Porque antes del día terrible de Jehová iba a venir Elías, ¿verdad? Según la profecía de Malaquías. ¿Y qué dijo Jesús? Elías ya vino. Y no lo reconocieron. ¿Va a venir Elías otra vez en ese tiempo? ¿Quién será ese tercer Elías? Buena pregunta. ¿Será una persona especial que tal vez llegue al tercer templo de Jerusalén y se ponga a predicar? No, nada que ver. ¿Cómo murió el primer Elías? No murió. Se fue al cielo. ¿Cómo murió el segundo Elías? Vamos a Apocalipsis 24. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 24. Ahí está. Dice la palabra del Señor. Amén. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ya hay dos más. Gracias. ¿Cómo mueren esos santos? Decapitados. ¿Quiénes son los que van a morir decapitados? Los que no recibieron la marca de la bestia. O sea, Nosotros, ¿quiénes van a ser los terceros Elías? los cristianos del tiempo. Los que prediquen y vivan conforme al primero y al segundo Elías. Vamos a sacarnos con eso. Claro, sí, estamos hablando de toda la Biblia, ¿no? Y no es el tema, no es el tema, pero se tocó. ¿Cómo vivieron estos Elías? Tendríamos que hacer todo un estudio y sería muy interesante hacerlo, de hecho. Tendríamos que hacer unas 5 partes siquiera, no estoy exagerando. Ya, porque es bastante largo este tema. Vamos a ver, ¿cómo era la alimentación de los Elías? ¿Cómo era la vestimenta de los Elías? ¿Cuál era el mensaje de los Elías? ¿En qué contexto vivieron los Elías? ¿Cómo era el pueblo cuando estaban estos Elías? ¿Prepararon el camino de quién estos Elías? ¿O para qué? ¿Ya? ¿Contra quiénes pelearon estos Elías? Ahí, hagamos un paréntesis ahí nomás. ¿A quién se enfrentó el primer Elías? A los profetas. No, el primer Elías. Había una mujer que lo quería matar, Jezabel, y el rey Acaz, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Y el segundo? Al rey Herodes. Y Herodías. Ahí tenemos qué cosa. El poder político, representación de un hombre. ¿Y qué representa una mujer? Poder religioso. Poder religioso. ¿La historia se repite? ¿Y nosotros nos vamos a pelear con una mujer sentada sobre una bestia? Ya, listo. Entonces, ahí nomás. Esa será para otro estudio, ¿ya? Sí, de ahí nos damos cuenta que hay mucho que aprender aún de la Biblia. Ya. ¿Hay profecías que tienen doble cumplimiento? Claro que sí. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo. Otra profecía muy conocida, Mateo 24, que tiene hasta 3 cumplimientos, de hecho. Se cumple
se cumplió en la destrucción del templo, se cumplió a lo largo de los 1260 años y se va a cumplir en este tiempo presente. ¿Verdad que sí? Y bueno, también podríamos hablar de los dos testigos de Apocalipsis 11, que ya vamos para ese tema, así que ya lo desglosaremos ahí. Entonces miren, vimos la quinta trompeta en un contexto presente, pero ahorita lo vamos a ver, y voy a completar aquí la frase, lo vamos a ver en un contexto histórico. Cuando nosotros leímos, y lo vamos a volver a leer, vamos a Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer la introducción al libro de Apocalipsis del párrafo final. ¿Te acuerdas el que te hice leer? La última columna de la introducción. Léeme, por favor. ¿Qué dice de esta manera? Sí, de esta manera. De esta manera, ciertas predicciones que podrían haber hallado un cumplimiento pleno en una época anterior de la historia fueron diferidas a causa del fracaso de la iglesia, que no se puso a la altura de sus privilegios y oportunidades. Muy bien. ¿Ya? Entonces, Cristo, a ver, vamos a hacer historia. Esto es pura historia. Ahorita se van a aburrir ustedes conmigo. Pura historia. Casi no vamos a coger la Biblia. La próxima semana creo que ya cogemos la Biblia. La quinta trompeta son son dos temas nomás, creo que son. Pero un poquito más. 3. Solamente para que se haga una idea de todo lo que tenemos que estudiar. Solo la quinta trompeta. 4. Y esto mayormente es historia. Ya van a ver por qué. Creo que son 5 temas, solamente de la quinta trompeta. Y también va involucrado un poquito la sexta. Sí, son como 5 temas, solo de la quinta trompeta. ¿Ya? Muy bien. Historia. Muy bien. Aquí tenemos el diagrama, pero vamos a usar el pizarrón, ¿sí? Vamos solamente a comenzar con... Vamos a hablar solo del papado, para no hacer tanta historia. ¿Cuándo comenzó el reino del papado? Siglo IV. En el año 500... Busquemos ahí, ¿dónde está? Aquí. 538. ¿Qué pasó en el año 538? Desaparecieron las 3 tribus bárbaras. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? ¿Y el papado gobernó por cuántos años? Tiempos y medio tiempos. 1260 años, que eso nos lleva hasta 1798, ¿ya? Todo esto hemos visto. Muy bien. Llegamos aquí. Aquí nomás quedémonos, ¿ya? Para no hacer tanta historia y no aburrirlos. 1798. ¿Qué sucede? El papado tiene su herida, la herida mortal. ¿Cuál fue la herida mortal que tuvo el papado en ese entonces? Sí, ¿y qué perdieron con eso? No, perdieron el poder político. ¿Qué es lo que no tiene el papado hoy en la actualidad? Poder político. ¿Aún pueden perdonar pecados? Claro. ¿Aún venden indulgencias? Por supuesto que sí. ¿Tienen influencia? Claro que tienen mucha influencia. ¿Tienen la religión oficial? O sea, estoy hablando... lo que ellos dicen, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así. Por si acaso. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ellos no tienen? No tienen poder político. Esto les falta a ellos. Esta cabecita, esta herida de las 7 cabezas que ellos tienen. Cada cabeza significa una cosa, de hecho. Ya hemos llegado a eso. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no tienen poder político. ¿Y ellos qué quieren hacer? Ellos quieren volver a gobernar. ¿Cuál es la fecha que ellos han puesto para poder gobernar de nuevo? ¿Ya? 2030. Puede ser antes, puede ser después. Yo solamente pongo la fecha ahí, ¿ya? Estos pelos locos. Bueno, ya, 2030. Y yo el otro día les explicaba que no es la Agenda 2030, sino es la Agenda, ¿qué cosa? Es la Agenda 666. Porque si nosotros al 2030 o al 2030 le borramos los ceros, que no tienen valor numérico, y solamente nos queda el 2 y el 3 que sí tienen valor numérico, y ponemos 2 dividido para 3 nos da 666. ¿Ya? Así es como ellos operan. Ya. Entonces ellos en el año 2030 ellos quieren ya tener el poder. ¿Sí? Esa es la Agenda 2030. Cuando nosotros vamos a ver el plan de la Agenda 2030 y todo esto,
tenemos que ir a Laudato Si. No hemos estudiado Laudato Si, hemos estudiado Laudato Si de nuevo, con una nueva perspectiva en este tiempo presente. Todo lo que está en la Agenda 2030 está en Laudato Si. Todo. Hay que leer Laudato Si. Yo me lo leí 2 veces. ¿Ya? Y no porque sea católico, sino con fines investigativos. Entonces, miren, en 1798 sucede la herida mortal. Se acabaron los 1260 años. ¿Se acuerdan la visión de Daniel 7? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? Le dice el ángel. Hasta tiempos y medio tiempo. Hasta 1700. Y el santuario será purificado. Y ahí vamos vuelta a ¿qué cosa? A las 2300 tardes y mañanas que se cumplen en 1844. ¿Verdad? El santuario es purificado. ¿Qué empieza en 1844? Empieza el juicio. ¿Cómo extrañaba escribir en la pizarra? Sí, empieza el juicio. ¿Cuántos años han pasado de 1700 a 1844? 46 años. ¿Ya? 46 años. Entonces, en 1844, el juicio. ¿Y saben qué? Bueno, ahí pasó el gran chasco, etcétera, etcétera. Mucha historia que no la vamos a redactar, ya lo hemos hablado. Y que adivinen qué. En 1890, para ser bien exactos, aunque yo siempre digo 1900 por redondear, pero realmente es en 1890. Vamos a anotarlo. 890. Cristo iba a venir. Cristo va a venir en 1890. Iba a ser la segunda venida de Cristo. Dios avisa. Dios avisa. Todo se sabe. Nadie sabe el día y la hora, no. Pero alrededor de este año Cristo iba a venir. Y yo estoy 100% seguro, y puedo apostar mi alma, por usar alguna palabra humana, que Cristo viene alrededor, no en este año, pero alrededor de este año. Sí se sabe. Siempre se ha podido saber prácticamente la fecha de la venida de Cristo. Siempre. Pero no hemos estado a la altura del mensaje. Cristo pudo haber venido en el día de los apóstoles. Cristo pudo haberlo hecho. Y Cristo iba a venir en 1890. ¿Cuántos años hay de 1844 a 1860? Perdón, 90. Gracias por la corrección. 46 años. ¿Cuánto vale equivale? Este es otro tema. ¿Cuánto equivale una generación en la Biblia? 46 años. Eso ya es otro tema. No me acuerdo el pasaje bíblico que habla de esto, pero son 46 años. Y si nosotros hacemos la suma de 46 más 46, 4 generaciones, que eso es lo que se va a tardar Cristo en venir, nos lleva al año 2028. No digo que Cristo vaya a venir en esa fecha. Cristo tiene que venir alrededor de esta fecha. Ya, 4 generaciones llega hasta 2028. Que Dios nos extienda un poquito más de gracia, así como lo hizo con el templo. ¿Cuándo tenía que destruirse el templo de Jerusalén? ¿Sabes cuándo era? En el año 34, cuando se acaban las 70 semanas. Pero por misericordia, Dios les da hasta el año 70. ¿Qué hicieron? Bueno, ya sabemos la historia. Entonces, ¿cuándo iba a venir Cristo? Alrededor de los años 1000. Hay todo un estudio, un rato hemos de dar este tema. Es muy, muy bueno este tema. ¿Ya? No lo hice yo, lo hizo alguien más, pero lo puedo coger prestado. ¿Ya? Entonces, Cristo va a venir en 1890. ¿Sabes por qué también sabemos esto? Porque en 1888, según el Ellen G. de White, el Espíritu de Profecía, dice que Cristo estaba a punto de derramar su Espíritu Santo sobre los adventistas. Eso fue en la reunión en el Congreso de... No me acuerdo. ¿En qué congreso fue? No me acuerdo. Entonces dice que Cristo estuvo así. Ya iba a derramar su espíritu en 1888. Voy a poner la fecha aquí. En 1888. Cristo iba a derramar el Espíritu Santo. ¿Sabes qué estaba pasando hasta 1888? En los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, se estaba promulgando una ley dominical. Ya se estaba promulgando. ¿Ya? ¿Y sabes qué también estaba pasando en 1888? Cristo estaba dando el mensaje de la justificación por la fe. En 1888, Cristo estaba por venir.
Estaba dándose la ley dominical. Estaba dando el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje de salvación. Que no es un tema que yo domino, hay que decir la verdad. Sí lo entiendo, pero no lo domino. Todo eso estaba pasando en 1888. ¿Y qué sucedió con el pueblo adventista? No estuvo a la altura, porque ellos cogieron y rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Porque ellos se hicieron, por así decirlo, ¿cómo les digo? Se hicieron un poco duros. Entonces ellos comenzaron a rechazar el mensaje y no aceptaron esto. Entonces, ¿cómo creían la justificación? La misma manera en que la creyeron los reformadores. ¿Qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe tiene dos partes. La primera parte es que tú eres justificada por fe. ¿Ya? Dios por tu fe te borra los pecados, vamos a decirlo así. La otra parte del mensaje que no la predica prácticamente nadie es que tú puedes vencer el pecado mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces los adventistas dijeron, se está rechazando la ley y se está solamente viviendo por fe. Y no entendieron el mensaje o no lo quisieron entender, no lo sé. ¿Ya? Entonces, que tú andas con cualquier iglesia cristiana o mal llamada cristiana y le dices, somos salvos por fe, sí, somos justos, sí, pero podemos vencer el pecado por fe. No, el pecado no se puede vencer. Cristo nos va a transformar cuando venga segunda vez. Es lo que te van a decir, teológicamente hablando. Habla con cualquier teólogo de cualquier iglesia, que incluso dentro de los adventistas creen esto, que vamos a pecar hasta cuando Cristo venga, que no se puede vencer el pecado. Si fuera así, Dios sería un Dios injusto y Satanás tendría razón, porque ¿cómo Dios puede ser tan injusto, por no usar otras palabras más fuertes, tan injusto para ponernos 10 mandamientos que no podemos guardar? ¿Ese sería un Dios justo? Sí se puede. Sí se puede. Que no querramos es otra cosa. Y no es que no podamos. Sí podemos, pero no queremos. Porque somos pecadores y nos gusta el pecado. En fin. Entonces, miren, todo estaba pasando. Entonces, Cristo iba a venir ¿en qué año? 1890. Pero, el Ellen G. White, en los años ya por los años 1900, ya cuando ella vio toda esperanza perdida, dijo, Dios se va a tardar algunos años en volver. Y ya han pasado, desde 1900 han pasado 125 años. ¿Ha tardado? Y después de esto, después de 1890, ¿qué vino? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, la bomba atómica y un montón de cosas que han pasado. ¿Ya? ¿Dios ha tardado? Dios ha tardado. Y justamente por esa tardanza es que nosotros en el estudio pasado vimos una perspectiva muy diferente a la histórica que vamos a ver ahorita de la quinta trompeta. Justamente acomodándonos a los tiempos en que vivimos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces miren, esta es ¿cuál es la palabra? El diagrama, ¿no? El diagrama. Entonces a este año tenemos que llegar nosotros. Hoy en la actualidad, ¿estamos en qué año? 2025. Yo ya hablé del 2025, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dije que iba a pasar algo? Tengo algunos videos que estoy diciendo eso. ¿Qué está pasando ahorita? 2025. En este año. Que 5 para más feo que hice. Espérense un ratito. Ahí sí. Ya. 2025. ¿Qué se está promulgando ahorita en el Congreso de Estados Unidos? Adivinen qué. También se está promulgando la ley dominical. De hecho, en esta semana un estado de los Estados Unidos puso una ley dominical para proteger la religiosidad de las personas en ese estado. ¿Qué más va a pasar en el fecha límite, 25 de octubre del 2025? El dinero digital. Fecha límite, 25 de octubre del 2025. Ley dominical, dinero digital, nadie puede comprar ni... todo en el mismo año. ¿Se acuerdan? Yo dije, va a pasar un evento. ¿Se acuerdan? Va a ser un evento, boom. Como puede ser un evento que ni cuenta nos hemos dado. Ahí está el evento. Yo sí dije. Ahí está, 2025. ¿El hermano Nelson es profeta? No, solamente conozco las profecías. Eso es todo. Y esto está pasando ahora. Y nadie se da cuenta. Nadie.
Y cualquier adventista puede ir a sus iglesias y nadie le va a hablar de esto. Nadie. ¿Cómo estamos nosotros? Y voy 20 minutos y ni siquiera inicio el tema. Este tema ya se quedó entero. Entonces, ¿cómo estamos nosotros proféticamente? Perdidos. Estamos, solamente las personas, yo no entiendo del todo esto, pero aunque yo nunca he estado en el mar, sí he acampado, ¿ya? Y se parece un poquito, vamos a decirlo así. Porque si tú en el mar estás sin brújula, estás perdido. O sea, si no tienes brújula o GPS, estás perdido. Totalmente perdido, el mar es inmenso. Y si tú en la montaña no sabes dónde estás acampando, dónde te fuiste, dónde estás parado, estás perdido. Ya, yo he acampado y de verdad, si tú no tienes una dirección, tú das vueltas en círculos. Es increíble, a mí me ha pasado. Y tú empiezas, dices, no, aquí es línea recta. Y vas con tu machete. Y cuando vas saliendo, oye, aquí no iniciamos. De verdad pasa eso, es increíble, de verdad te pasa, te pierdes. Si no tienes una dirección, no tienes una manera de ubicarte, te pierdes. Entonces, si no tenemos esto, ¿cómo estamos? Creyendo que Cristo viene dentro de 100 años, como me dijo por ahí un amigo. Inocentemente me lo dijo, porque no entiende nada de estas cosas, no lo juzgo. Eso fue lo que él me dijo. Si no tenemos nada, estamos, vean, en la nada. Muy bien, ahora sí, vamos a la segunda introducción de la quinta trompeta. No, esa es la de acá, perdón. Aquí estamos. Vamos a hacer un estudio muy interesante. Y esto va a tener una segunda parte. Todo este estudio que vamos a hacer de la quinta trompeta, los cinco temas que son, que va a estar bien pesado. Yo tengo que decir algo, yo no soy muy experto en la historia del Islam. Ahorita me va a tocar aprender un poquito más de lo que ya sé. Ya, pero voy a escribirlo por acá en la esquinita para que no se borre. El Islam. Sí, así se escribe. Ya. No soy tan erudito en esto como en las otras profecías, pero ahorita voy a aprender junto con ustedes. Este estudio tiene algo muy interesante. Vámonos a Apocalipsis 16:13. Y solamente voy a hacer el... Sí, por favor. Dice la palabra del Señor. Amén. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Sigue leyendo, por favor, hasta el 16 creo que es. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Ya. Amén. Desde el 13 leíste, ¿no? Del 13 al 16. Un ratito. Perdón, el 12. Me salté el 12. Era el texto clave, de hecho. Entonces dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Ya, muy bien. Ahí estamos. Gracias. Me salté el texto clave. Se está hablando del río Éufrates, ¿verdad? Y esto es un adelanto al tema de las 7 trompetas, ¿ya? Se está hablando del río Éufrates. ¿Por dónde pasa el río Éufrates? El río Éufrates nace en Turquía. Pasa por Siria. Y termina en Irak. ¿Ya? Creo que sí se escribe Irak. También se está hablando de los reyes de Oriente. ¿Verdad? ¿Quiénes son los reyes de Oriente? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los reyes de Oriente? Hay algo interesante, y esto lo vimos en el tema pasado.
hace 15 días que tuvimos aquí con las visitas. Lastimosamente lo grabé, pero no se grabó bien, no lo puedo subir. Así que tienen que esperarse hasta que me inviten a predicar a otro lado y lo pueda volver a dar. Lastimosamente. La memoria estaba llena y no se grabó bien. Se grabó en partes que sí, partes que no se grabó bien. No importa. Ya, entonces miren. ¿Qué está pasando ahorita en Oriente? ¿La guerra? Muy bien, la guerra. Se está preparando todo ese lugar. ¿Para qué? Aquí viene la cuestión. Los reyes de Oriente. ¿Quiénes son los reyes de Oriente? El río Éufrates se está secando. Ya cayeron estas dos naciones. Ya no existen económicamente, políticamente o militarmente. ¿Saben qué está pasando ahorita en Turquía? Fuertes protestas. Más de 1 millón de manifestantes fueron a protestar contra el gobierno. Turquía está cayendo. El río Éufrates se está secando. El río Éufrates pasa así por estos 3 países. ¿Ya? Y nos está hablando de los reyes de Oriente. Y ahorita vamos a estudiar el Islam. Vamos a estudiar la historia de Oriente. Una historia que nosotros no conocemos porque estamos en Occidente. No sabemos nada de Oriente nosotros. ¿Qué influencia tiene Oriente con nosotros? Ninguna, ¿no? De ahí sale todo el petróleo, cuidado. Son muy importantes, de hecho, ellos. El mejor petróleo del mundo sale de Oriente, ¿sí? Así que esa gasolina con la que te mueves en tu carro, en tu moto, de allá viene. Muy bien, ahora sí, vamos de nuevo acá al tema. Es bastante el preámbulo, pero es que el tema es amplio. Miren, vamos ahorita, ya estudiamos las 4 primeras trompetas. Con las 4 primeras trompetas nosotros estudiamos la destrucción del Imperio Romano. Voy a ponerlo aquí. El Imperio Romano de Occidente. Porque el Imperio Romano se dividió en 2. Y ahí tenemos la imagen. 2 piernas. Oriente y Occidente. ¿En qué año Roma se dividió? 330. No, 330. Se divide entre Occidente y Oriente. Y de ahí fueron unas visiones un poquito más fuertes más. Pero ya en este año comenzaba, ya no dormían juntos en la cama, aunque seguían casados, ¿ya? Vamos a decirlo así. Gracias por la corrección. ¿Ya? Entonces, disculpen, es que me emociona. Ya. Ya, bueno, 3C por falta de una. Ya. Entonces, en el año 330 se divide Roma de Occidente y Roma de Oriente. ¿Ya? Una historia muy larga. Exactamente. Entonces ahí es cuando ya vimos todo esto en Daniel 7, cuando el papado ganó popularidad en Occidente y Blum se estableció sobre las 10 tribus bárbaras, o mejor dicho sobre las 7 que se hicieron católicas. Y vamos a repasar esta historia, y las otras que eran arrianos que fueron extinguidas, y eso fue hasta el año 538, y ahí es cuando empiezan los 1260 años. ¿Ya? Eso es en Occidente. Pero Oriente era otra historia. Oriente tuvo el problema, adivinen de qué. De los musulmanes. Ya vamos ahorita. Todita esa historia la vamos a ver en 5 temas. Así que tranquilos, no coman ansias. Ya, esa es la cuestión. Entonces, las 4 primeras trompetas. Las 4 primeras trompetas afectan a Roma Occidente, a Roma de Occidente. Les digo todo esto para que no se me vayan a trabar más adelante. Bueno, y las otras, bueno, no serían las otras 3, perdón. Serían las otras 2 trompetas. Las otras 2 trompetas afectan vuelta a Oriente, y eso vamos a ver hoy, históricamente hablando, antes de 1890, ¿ya? Y toda esa historia la vamos a ver ahorita. Es así de simple, para que no se confundan, ¿sí? Entonces miren, cuando vamos vamos a Apocalipsis 9.
Apocalipsis 8:13 nos dice la palabra de Dios. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ay, ay, ay. Son 3 ayes, ¿verdad? De los que moran en la tierra a causa de los otros sonidos de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar. Ay, ay, ay. Son 3 ayes. ¿Y eso será bueno o será malo? Malo. Ay, ay, ay. Ay de los 3 que se vienen. Los 4 primero fueron terribles. Fueron terribles. Pero miren, en las 4 primeras trompetas se hablaba de qué cosa. Siempre se hablaba de esta palabra. La tercera parte, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de la quinta, de la sexta y de la siguiente, ya no se habla de la tercera parte. Ya se habla de toda la parte. Del 100%. Entonces lo que se viene es algo. Ya lo vimos en el estudio pasado. Si yo no estoy equivocado y todo lo que dije está medio acertado, lo que se le viene a este mundo es una cosa, pero terrible. Y lo que se le vino a Roma de Oriente también fue terrible. Y ahorita vamos a la historia de eso. ¿Sí? Muy bien. Las primeras 4 trompetas, desde la perspectiva del pastor Enrique Rosenthal, lo voy a destacar, él nos hablaba bastante acerca del castigo al Imperio Romano. Y específicamente las 4 trompetas nos habla de estas 3 tribus bárbaras, que son los... ¿dónde está? Eran los herulos, los vándalos, ahí viene la palabra vandalismo, y los ostrogodos, ¿verdad? Ahí vimos cómo estas, y bueno, también los hunos, o los mongoles también. Hunos creo que sí se escribía, o humos creo. Sí, ya. Estos 4, le dieron un golpe durísimo a Roma Ahorita vamos a la historia de eso un poquito rapidito. De Occidente. Y eso fue lo que le llevó al deterioro, por así decirlo, de Roma Occidente. Hasta el año, ¿en qué año cayó el Imperio Romano? En el año 475 creo que era. Si no me recuerdo. Bueno, ahorita vamos a eso, ¿ya? Entonces, miren. Cuando nosotros hablamos de los 3 ayes, el primer ay, que es la quinta trompeta, abarca 12 versículos. A ver, perdón, me estoy saltando acá. Vamos a las primeras trompetas. La primera trompeta tan solo abarca un versículo. La segunda trompeta abarca 2 versículos. La tercera trompeta abarca 2 versículos también. Y la cuarta trompeta abarca tan solo un versículo. Pero cuando nosotros vamos a la quinta trompeta abarca 12 versículos. O sea, es algo pesado. ¿Ya? Cuando nosotros también vamos lo que es a la sexta trompeta, como lo expone aquí el pastor Enrique Rosenthal, que nos habla de Apocalipsis 9:13 al capítulo 11 y versículo 13, que ya vamos a ver eso, nos abarca 33 versículos. Y si hablamos de la séptima trompeta, que ya es la segunda venida de Cristo, con todo el castigo que le cae a la Babilonia espiritual del tiempo del fin, estamos hablando de 169 versículos bíblicos que involucran todo el contexto dentro de la séptima trompeta, que eso ya lo vamos a entender a manera que sigamos estudiando. No les puedo decir todo de un solo, ¿sí? Entonces, miren, esto también es interesante, y esto es algo que yo he comenzado a darme cuenta ahorita con todo lo que está sucediendo, sobre todo con Donald Trump. A manera que nosotros nos acercamos más a la historia, Dios va mostrando más detalles. Dios va mostrando más detalles. Y eso está pasando ahora. Entonces, de manera que nos acercamos más detalles. Y mira lo que les estaba diciendo de antes acerca del Éufrates, los reyes de Oriente. Eso, el Islam, la quinta trompeta, la sexta. Ya vamos a estudiar la sexta, tengo que hacer un tema acerca de eso, que aún no lo he iniciado, pero ya voy a hacerlo. Ya, todo está aquí, hay que llevarlo nomás a la computadora. Entonces, miren, todo el mundo Islam, vamos a decirlo así, ¿tiene mucho que ver? Claro que tiene mucho que ver. Algo está pasando allá.
¿Quiénes son los que están allá metidos? Estados Unidos. ¿Quién más? El papado. Ellos son los que están haciendo todo eso. Esto es una pelea de gallos, ¿ya? Israel, Hamas, Irán, Turquía y todos estos países. ¿Y quiénes son los que están dirigiendo estos gallos? Estados Unidos y el Vaticano. Porque sucede una guerra. ¿Quién está detrás de la guerra entre Rusia y Ucrania? Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Quién está detrás de la guerra entre Israel o los judíos con Hamas? Estados Unidos. ¿Quién está en la guerra que está a punto de desatarse de China con Taiwán? Estados Unidos. Y así podemos irnos de largo, ¿verdad? ¿Y quién está detrás de Estados Unidos? El papado. El papado. El jesuita, los papados. De general, a mí me gusta decir de manera general el papado. Cuando yo hablo del papado, yo estoy hablando de los jesuitas y todo lo que es la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Que eso abarca todo, ¿sí? Entonces, el papado, ahí está. Porque el papa, ¿qué es el papa? ¿No es jesuita? Ya, entonces el papado, así de simple, ¿ya? Ahí abarca todo de un solo, ¿sí? Ahora miren, la Biblia habla de muchos... Miren, aquí les voy a leer textualmente lo que dice este comentario. Dice: sería demasiado extraño si en todas las profecías de la palabra de Dios no apareciera alguna que nos relate la historia del Islam, siendo esta una de las 3 religiones monoteístas que surgieron del padre de la fe, Abraham, y cuya descendencia mediante Ismael trajo bendición a las naciones, según Génesis 18:18, cuya historia en relación con el cristianismo y judaísmo ha tenido gran impacto mundial a lo largo de los siglos. Fue así como Dios dedicó un capítulo entero del Apocalipsis, el capítulo 9, a describir el surgimiento del Islam y el rol en la historia humana, ¿sí? Ahora miren, vamos a leer Génesis 16:12. Vamos a leer Génesis 16:12. Génesis 16:12. Dice la palabra del Señor. Amén. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y las manos de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. ¿De quién se está hablando hoy? Ismael. Muy bien. ¿Cómo son los musulmanes? Fiero. No, ¿cómo son? En serio. Son hombres muy valientes para la guerra. ¿Sí? ¿No han escuchado del Estado Islámico? ¿Se acuerdan cuando hicieron viral por el año 2018? Y se salían esos videos que les cortaban las cabezas a ciertos reporteros o a ciertos cristianos. ¿Sí? Ya. Son hombres, de chiste en broma, son hombres que dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante o en contra de todos sus hermanos habitará. Hombre fiero, será hombre fiero. ¿Hombre qué cosa? Hombre salvaje, hombre fuerte, ¿ya? Y así son los musulmanes. Bueno, no todos, ¿no? Pero estoy hablando así de manera general nomás. ¿Ya? En fin. Ahora miren, vamos a repasar un poquito. Vamos aquí a la historia. Las 10 tribus bárbaras, todas eran paganas, ¿verdad? Eran. Al principio, todas las tribus bárbaras eran paganas. ¿Qué es el paganismo? Definamos el paganismo. ¿En qué se basa la religión del paganismo? Es sencillo. Un tipo de creencias terrenales. Usando una palabra moderna. Paganismo, mundanismo o ser mundano. Es casi lo mismo. ¿El paganismo creía en alguna de las 3 personas de la deidad? No. Ellos creían que creían en los dioses, ¿verdad? Que también eran más que los demonios, pero eso es otra historia, ¿ya? Entonces, ¿qué era el paganismo? Era eso, era el no cristianismo. Entonces, si en la actualidad decimos a una persona que no es cristiana, ¿qué decimos? Ese es mundano. Esa es la definición de paganismo, y en la actualidad es lo mismo. Solo que antes, en el mundo antiguo, ¿cuál era la religión más grande? Era el paganismo, no era el cristianismo. Cuando el Imperio Romano se hizo mal llamado cristiano, mejor dicho, se hizo católico, ahí es cuando impera el cristianismo en el mundo, ¿ya? Pero antes de todo esto, todo el mundo era pagano. Los enemigos de Israel, ¿qué eran? Paganos. Adoraban a los dioses y tenían una religión pagana, usando una palabra más moderna, mundana, nosotros, ¿ya?
Pero miren, de estas 10 tribus bárbaras, ¿cuántas se hicieron católicas? 7. Bueno, al principio eran 6, pero quedémonos en 7, vamos a esos detalles. ¿Y cuántas no eran católicas? 3. ¿Qué religión practicaban esas 3? Ahorita vamos a definir eso. El arrianismo es una creencia no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios, eso es la creencia arriana, que Dios creó a Jesús y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, que vivió del año 250 al año 335 después de Cristo, un sacerdote y presbítero en Alejandría, Egipto. Las enseñanzas están opuestas a las principales enseñanzas católicas romanas sobre la naturaleza de la Santa Trinidad Católica, estamos hablando, ¿no? Y la naturaleza de Cristo. La cristología arriana dice que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Aquí, ¿qué religión hoy en la actualidad también cree eso? Los testigos de Jehová, que yo no diría los testigos de Jehová, pero bueno, así se hacen llamar a ellos. Ellos creen lo mismo, tienen esta misma ideología de Arrio. El primer concilio de Nicea en el año 325 declaró al arrianismo hereje. En el primer sínodo de Tiro, en el año 335, Arrio fue exonerado. Se dijo, no tienes la culpa. Tras su muerte fue anatemizado de nuevo y fue declarado herético otra vez en el primer concilio de Constantinopla en el 381. Bueno, primero dijeron que es herético, después dijeron no, y después de que se murió dijeron que sí, y así, ¿no? Ya saben cómo son los católicos. Ya, entonces miren, vamos a definir algo aquí. Esto es un tema bien polémico. Vamos a tener 3 conceptos aquí, ¿ya? Vamos a tener el arrianismo. Vamos a tener también la Trinidad Católica. Y vamos a tener el contexto también de la deidad. Vamos a definir todo esto, ¿ya? Bien sencillo. Porque yo sé que ahorita hay una tormenta en el mundo adventista con respecto a la naturaleza divina de las 3 personas que están en el cielo. Bueno, de los 3 dioses que están en el cielo. Perdón, que Dios me perdone por lo que dije. Porque no son personas, son dioses. ¿Qué cree el arrianismo? El arrianismo cree que Jesús en algún momento de la eternidad fue creado. Ya. Si Jesús en algún momento de la eternidad no está definida con el tiempo, no lo podemos entender, somos seres mortales, limitados al tiempo, así que yo no puedo entender el concepto de eternidad, no lo podemos entender, es imposible. ¿Ya? Así como yo no entiendo cómo se siente ser mujer, nunca, y eso es más fácil de entenderlo de hecho, que entender el concepto de eternidad, porque estamos hablando de algo que solamente lo han tenido los dioses, por así decirlo, ya usando palabras humanas. Entonces yo no entiendo esto de la eternidad, pero en algún momento de la eternidad dice que Jesús fue creado por el Padre, y como fue creado de una manera, vamos a ponerlo así, de una manera especial. Lo creó, pero sí, lo creó de una manera especial. Yo me pregunto algo, a las mujeres que han tenido muchos hijos, han tenido 2, 3, 4. En la antigüedad había mujeres que tenían más de una docena de hijos. ¿Será que ellas cuando estaban embarazaditas se embarazaban de una manera en especial de uno de sus hijos? ¿O será que todos salían iguales? Mamá, usted que tuvo 4 hijos. Todos son diferentes. No, pero usted se embarazaba de manera especial con alguno o todos sus hijos eran lo mismo. Todos. Cuando yo me quedé embarazada le daba gracias a Dios. No, pero o sea, todos sus hijos eran lo mismo o yo fui más especial que el otro. Todos son diferentes. Ya, no, pero somos lo mismo, ¿no? Son los mismos niños, pero no tienen el mismo movimiento. Sí, es un diferente embarazo, ¿ya? Pero mire, ninguna mujer dice, este niño va a ser especial. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, pues te quedas embarazada, estás 9 meses gordita, tienes tus estragos diferentes, se les quiere igual, o se querrá que a un hijo se quiere más que a otro. Casi, sí, hay diferencia. Sí, a uno se lo quiere más que a otro. Sí, porque cuando está una embarazada, el que no puede, no quiere que no vaya a pasarle nada. No, pero usted, ¿a cuál de sus hijos quiere más que a otro?
Ya los cuatro los quiero igual. Ya, listo. Muy bien. Entonces, ¿será que el Dios creador, Dios Jehová, lo pudo haber creado a Jesús de una manera especial? Ah, no, Jesús es muy especial. Ya. Entonces, no. Es imposible. Algo creado es algo creado. No importa si le pusiste más amor, más tiempo, es creación. Entonces, si Dios es creado, Jesús es Dios. No. ¿Qué define a un Dios? Y si fuera engendrado. Ya vamos ahí. Estoy comiendo algunas letras últimamente. Lo que define a un Dios es que un Dios siempre ha existido. Un Dios es eterno. Eso define a un Dios. Eso define a Dios, porque solamente hay un Dios o tres dioses. ¿No? Ya. Solamente eso. Siempre existió. Y uno dice, ¿y cómo es eso de que siempre existió? Olvídate, no lo vas a entender nunca. ¿Ya? Olvídate, simplemente creemos, porque ni siquiera entendemos. Creemos que siempre existió, eso es todo. Ya. Entonces, ¿qué dice el arrianismo? Que fue creado. Entonces es una teología totalmente equivocada, porque si es creado, la muerte de Cristo no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque un ser creado murió por otro ser creado. ¿Cuánto valor tiene eso? Ninguno. Solamente Cristo, en su mejor capacidad, quizás hubiera podido salvar a una sola persona en este mundo, si hubiera sido creado. Pero Él no es creación, ¿Él qué es? Él es Dios. ¿Y qué vale más? ¿La Mona Lisa o Leonardo da Vinci? Si estuviera vivo. Leonardo, la Mona Lisa no importa, Leonardo da Vinci está vivo, puede hacer 100 Mona Lisas, ¿verdad? Ya, pero como Leonardo da Vinci no está con nosotros, ¿cuánto vale la Mona Lisa? ¿Verdad? Pero miren, vale millones, creo que 20 millones o 40 millones llegó una vez de valer, algo así. Ya. Ahora miren, Dios es un Dios creador, Él es nuestro Leonardo da Vinci. ¿Ya? ¿Cuántas Mona Lisas vale Leonardo da Vinci? No hay número, porque él si estuviera vivo pudiera hacer hasta una obra mejor. Entonces el valor del artista jamás se va a definir por su creación, porque su creación es limitada a comparación de lo que él puede hacer. Entonces Dios no tiene valor. Nosotros podemos tener un valor, pero Él no. Entonces la muerte de Cristo no solamente abarcó la salvación del hombre, sino de todo lo que ha creado. Porque ese es el valor de un Dios, todo. ¿Ya? Así de simple. No sé si me puedo hacer entender. Pero si Él es otra creación más, simplemente Jesús sería la Mona Lisa y nosotros seríamos por ahí el pincel o la pintura que usó Leonardo da Vinci. Entonces no es nada, o sea, si me hago entender, ¿no? Ahora bueno, esto con el arrianismo, la Trinidad. Aquí viene lo que tú dices. Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos tres trinitarios. Una sola persona. Ahora la Trinidad católica, que han adoptado también, por favor, que han adoptado también algunos adventistas, dicen que Jesús es engendrado. Yo me hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre creado y engendrado? No sé si me puedes buscar qué significa en el diccionario la palabra engendrado, ahí en la Wikipedia, en Google, no sé. Ya, porque ¿qué diferencia hay entre estar engendrado y creado? Yo no le veo mucha. Yo no le veo mucha. Porque al fin y al cabo, ¿qué cosa es es creación de alguna manera? Ya, porque para engendrar a una persona se necesitan ¿qué cosa? Dos personas. Ya sabemos todo todo lo que conlleva, ¿no? La concepción. Ya, pero al fin y al cabo, el ser que nace de esa unión es otro ser igual a nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Creación. Entonces es otra creación. Pero ¿quién es el que le da la vida al que está dentro? Es Dios. Entonces, ¿cuánto valor tiene los que hicieron algo, por así decirlo? Cero. Porque al fin y al cabo, todo depende de qué cosa, de Dios creador. Entonces, esa vida que puede tener una madre dentro de su vientre depende de quién? De un Dios creador. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser engendrado y creado? No hay, para mí no hay ninguna.
Pero yo no sé si ahí tal vez, ¿ya encontraste? Hay algunas definiciones. Unita va más por ahí, la más sencillita. A ver. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, engendrar significa dar vida a un nuevo ser, o también causar, ocasionar o formar. Ya, es como crear. Busca ahora la palabra crear. O sea, dar vida a un nuevo ser es crear. ¿Qué hizo Dios con nosotros, cuando nos hizo a nosotros? ¿No nos dio vida? ¿No nos sopló aliento? Sí. Entonces también nosotros podemos decir, bueno, nosotros también somos engendrados, nosotros también somos dioses. Crear es producir algo nuevo, Ya, algo de la nada. ya. Listo, por ahí va el asunto. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Creados o engendrados? Como que un poquito de los dos, ¿no? Pero mire, es casi lo mismo. Ahora imagínate si tú engendras algo, lo creas de la nada. Aunque realmente en este mundo no hay cómo engendrar algo de la nada. Sale de algo. O sea, bueno, yo creo que tal vez hay un mal contexto de la palabra, humanamente hablando, ¿no? Porque nosotros entendemos que pueden unirse un hombre y una mujer, ¿verdad? Y llegar al acto de engendrar un ser. Pero ese ser, la vida de quién depende de ese ser, de las dos personas que estaban ahí o de Dios. La ciencia sabe que algo, hasta el día de hoy no se sabe, no se entiende cómo se produce la vida. El ser humano, para poder hacer vida, ¿qué hace? Clona. No puede crear. El ser humano piensa, nosotros creamos, a ver, yo voy a decir, yo creé este marcador. No. A ver, este marcador, ¿de qué se compone? De plástico. ¿El plástico deriva de dónde? Del petróleo. Dentro de esto hay ¿qué cosa? Tinta. Tinta que tiene agua. ¿Ya? Y de igual tiene ciertos pigmentos que se encuentran en la naturaleza. ¿Yo qué creé? Yo no creé nada. Yo solamente cogí materiales prestados, hice una nueva composición y punto. ¿Ya? Dice que hay un que les conté alguna vez, ¿no? Un ateo es que le decía a Dios, ¿no? Es un cuento, ¿no? Le decía a Dios que él podía crear un ser humano, le decía. Y Dios le dijo, a ver, hazlo. Entonces dice que el momento en que el ateo comenzó a juntar tierra, le dijo, Dios, haz tu propia tierra. Entonces hasta ahí llegó el ateo, ¿no? Es para irnos un poquito. Y aquí escrito mal otra vez. Ya. Entonces, ¿qué dice vuelta el catolicismo? La doctrina trinitaria del catolicismo es que Jesús es engendrado. Y que básicamente es como si del Dios Padre se desprendiera el Hijo. Y a su vez también del Hijo y creo que también de Dios Padre se desprendiera el Espíritu Santo. Eso no tiene sentido. La Biblia no habla de que ellos son una especie como de... Yo no sé ni cómo definir eso, sinceramente. Ya, que se separan de sí mismos como si fueran un simbionte o algo por el estilo. Ya, no, la Biblia no da a entender esto. Ahora, ¿nosotros qué creemos? Nosotros creemos en la deidad. ¿Qué es la deidad? La deidad son 3 personas eternas. 3 personas eternas. ¿Cómo son esas 3 personas? Somos como las 3 personas que estamos aquí. Nosotros tenemos la misma creencia. Los otros 3 queremos salvarnos. Nosotros 3 tenemos la misma religión. Los otros 3 tenemos hambre, sed, sueño. Así es la deidad. Pero ellos son más íntimos. En el sentido de que como llevan toda la eternidad juntos, ellos básicamente, vamos a decirlo así, se leen la mente, por decirlo de alguna manera. A veces cuando uno conoce a una persona tanto tiempo, incluso uno ya sabe hasta qué va a decir o qué está pensando, ¿verdad? ¿Qué dijo, qué se dice de Adán y Eva cuando Dios los casó? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una... ¿Qué significa que iban a ser una sola carne? Que iban a ser un solo cuerpo, que se iban a fusionar. ¿Iba a ser un ser con 2 cabezas y 4 brazos y 4 piernas? No. Entonces, ¿qué significa que iban a ser una sola carne? Ajá, se juntarían, ¿verdad? No es que iban a ser una amalgama o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, las 3 personas de la deidad son uno en ese sentido. Y en ese sentido son un Dios. Ahora, ellos comparten la gloria. Y esto lo puede entender cualquier padre.
Hermana, si hablan bien de su hija, ¿usted cómo se va a sentir? ¿Con envidia o se va a sentir orgullosa? Si hablan bien. Si hablan bien de su hija. Tranquila. ¿O se va a sentir orgullosa? ¿O se va a sentir contenta? ¿O usted le va a dar envidia de que a usted no le están alabando? No, usted dice, ve mi, usted se siente orgullosa, se siente feliz, ¿verdad? Así no le digan nada a usted. Usted se siente feliz que le digan cosas bonitas a ella. Entonces con Dios es lo mismo. Aunque nosotros acudamos al Hijo, la honra es tanto para el Padre como para el Espíritu Santo. Ellos no tienen envidia, ellos no tienen celos. Ellos comparten la gloria. Exactamente, ¿ya? Entonces, miren, este es el concepto de la deidad. 3 personas individuales eternas. Es lo que sabemos y es lo que medio entendemos. Que Jesús se desprendió del Padre, que son engendrados, que es creado, que lo concibió. Señores, definir a Dios con esas palabras humanas es pecado. Miren, vuelvo a decir lo que decía en un estudio pasado. Moisés le vio la espalda a Dios. ¿Y qué le pasó? Casi se muere. Solamente le vio. ¿Ustedes creen que si Dios se hubiera puesto a explicarle a Moisés su naturaleza, él lo hubiera entendido? Estoy hablando de Moisés, no de nosotros. No. Si apenas lo vio. ¿Sabes lo que es ver algo y medio morirte? Ahora imagínate entender eso que medio vistes. Ni lo vistes bien, lo medio vistes. O sea, si ni siquiera lo podemos ver, que ustedes creen que lo podemos tan siquiera entender. Vuelvo a insistir, solo le vio la espaldita. Medio, no es que se quedó una hora viéndolo, medio lo vio y ahí por ahí Dios dijo, mira, ocúltate en la piedra y vas a ver algo de mi gloria. Y medio lo vio. Así dice la Biblia. Y casi se muere. Y ahora nosotros, humanos pecadores, imperfectos, con decadencia de 6,000 años de pecado, nos vamos a poner en el papel de definir a Dios con nuestros conceptos humanos. Voy a usar una palabra un poquito fuerte, pero las personas que están pensando eso están locas. Disculpen lo que voy a decir así, pero las personas que están pensando eso están locas. Nosotros no somos nada para ponernos a cuestionar o a definir a Dios. Dios es Dios, por eso es Dios. Y punto. Se acabó. Ya. Entonces, ni el arrianismo ni la Trinidad católica son conceptos adecuados de Dios. El único concepto adecuado que hasta donde entendemos es el concepto de la deidad. 3 personas con 3 mentes diferentes y que son eternos, que siempre han existido. Oye, ¿cómo es eso de que siempre han existido? Es lo que sé, no me pidas explicaciones. Yo no entiendo, yo no lo sé. La Biblia dice que han sido el alfa, el omega, el principio y el fin. Ellos no están limitados a las leyes o a la física humana. O sea, ellos son totalmente fuera de este mundo. O sea, no hay nada en este mundo que podamos nosotros usar para definir o entender más a Dios. Es imposible. Y esto es fácil de entender. Si nosotros no somos capaces, escuchen bien, de entender cómo funciona este mundo que Él creó, ¿ustedes creen que pueden entender al Creador? Esta simple computadora, que es simple, ya, ¿le podemos entender? ¿Será que será que la puedo desarmar y desoldar unos cuantos chips? Ya, y se hizo pedazos la pobre, ¿no? Ahora, si yo, un simple humano, no digo que no podría, me costaría entender esto. ¿Ya? ¿Cuán más compleja la mente que creó esto? ¿Verdad? Y estamos hablando de seres humanos. Y estamos hablando de un aparato que tiene fecha de caducidad. Ahora, si nosotros no somos capaces de entender a este mundo y todo lo que sucede, ¿sí sabían que se ha explorado más la superficie de la luna que del mar? Se sabe más de la luna que del mar. No se ha explorado, creo que ni el 2% del mar. Ni el 2%. Y queremos entender la mente que está detrás de todo esto. Vuelvo a insistir, y disculpen si soy grosero, pero las personas que están pensando así están locas. Un espíritu no de Dios apoderado de ellos y simplemente están en un camino que jamás
Jamás, jamás van a terminar. ¿Sí? No hay otra forma de decirlo. Disculpen con cualquier persona que se sienta ofendida por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Podemos nosotros entender las profecías de principio a fin. Podemos entender toda la historia de la humanidad. Se puede hacer eso. Pero entender la mente de Dios es algo que no pertenece a seres mortales. Ni los ángeles hasta el día de hoy entienden a Dios. Porque cuando los ángeles vieron el sacrificio que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros, se quedaron, espero. O sea, no sé si tal vez usar la palabra locos sería correcto, ¿no? Pero se quedaron, espero. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que pueden amar tanto a esos seres? O sea, ahí ellos entendieron un poquito más el concepto del amor infinito. Un poquito más lo entendieron. Y aún ellos, aún en la eternidad, jamás van a entender eso. Toda la eternidad tratarán de entender el amor de Dios. ¿Ya? Pero es algo que nosotros también lo vislumbraremos cuando estemos en la eternidad. Entonces, miren, ahí cerramos el paréntesis del arrianismo. Ya voy una hora y no voy ni una hoja. Hay un versículo, perdón, Gracias. aquí en Primera de Juan 5:1, donde dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. O sea, estamos hablando de que lo engendró en María. Ah, Que sí. engendró a Sí. Jesús en el cielo, digamos, con alguna No. diosa que no conocemos. No. Porque esa es la otra interpretación que le No, dan. es que lo que pasa es esto, verán, nosotros los seres humanos nosotros entendemos el concepto de reproducción sexual, vamos a la palabra correcta, ¿ya? ¿Cómo se reproducen todas las especies en este planeta? Aún las plantas, macho y hembra, ¿verdad? Todo. E incluso ese concepto lo llevamos nosotros hasta en las cosas que hacemos. Un enchufle, tenemos un macho y una hembra. Ya, aún en las cosas que nosotros hacemos, llevamos ese concepto de macho y hembra. ¿Ya? Entonces, ¿los seres celestiales tienen sexualidad? No. Ellos no tienen, o sea, tú no puedes decir ese es hombre y esa es mujer. Tú no puedes decir hay ángeles mujeres y ángeles hombres. Hay ángeles con aparato reproductor masculino y aparato... No hay. Y esto lo dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dijo, ¿ustedes no saben que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento? Son ángeles. Ellos, entonces ahí nosotros ya nos perdemos. ¿Cómo que no? Pero yo pensé que los ángeles eran hombres. Ellos no son, o sea, yo no sé ni cómo definirlos. O sea, me quedo mejor ahí. Ya, pero lo que puedo asegurarles es que ellos no tienen aparatos reproductores ni masculino ni femenino. Ya, entonces, ¿cómo tú sin aparato reproductor puedes engendrar a alguien? Dígame. El creador, no el productor. Entonces, nosotros queremos, vuelvo a insistir, queremos, incluso hay algunos que se atreven a decir que Dios junto con el Espíritu Santo engendraron a Jesús. O sea, ¿cómo nosotros vamos a tratar o vamos a querer simple y llanamente coger y definir a Dios con nuestra naturaleza, vamos a decirlo así? No se puede. Así de simple, no se puede. Ahora, la Biblia, lastimosamente porque no entendemos el lenguaje divino, yo sinceramente creo que ni siquiera el hebreo, yo personalmente creo esto, repito, yo creo que ni siquiera el hebreo se acerca al lenguaje de Dios. Yo creo que quizás es el lenguaje un poquito, vamos a decirlo así, más entendible que Dios nos dio para entender un poquito más los conceptos divinos. Pero ¿ustedes creen que en lengua humana se podría hablar el lenguaje divino? Yo no creo. Yo creo que Dios tiene su propio lenguaje y no lo conocemos. Por el Dios. Aún los demonios tienen su propio lenguaje, si ustedes lo saben. Porque hay posesiones demoníacas en las cuales los demonios hablan y te hablan lenguas muy antiguas o te hablan lenguas que ni siquiera las entiendes. Estamos hablando de demonios. Dios, el lenguaje, Ellen G. de White, cuando ella tiene una visión del cielo, ella dice, ¿cómo quisiera entender la lengua de Canaán para poder describir las cosas que vi? Es lo que ella dice. O sea, ¿cómo quisiera entender el lenguaje divino para poder describir lo que vi? O sea, lo que ella vio es indescriptible en lengua humana
que no sabía ni qué escribir. ¿Vamos a entender? Es como cuando uno está enamorado. Uno no sabe cómo describir ese amor. No se puede. El amor no se puede describir. ¿Ya? Es así de simple. Entonces, Dios usa el lenguaje humano para hacernos entender. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre de Dios? Hasta donde sabemos, Jehová. Hasta donde sabemos. Supuestamente es Jehová. Pero yo creo que el verdadero nombre de Dios no lo podríamos pronunciar. Yo creo que Dios, ¿cuál es el nombre de Jesús? Miguel, Jesús, Emmanuel. Y encima del hebreo. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Bueno, ¿cuántos nombres tiene? Bueno, títulos. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo creo personalmente que no conocemos el verdadero nombre de Dios. El verdadero nombre de Dios. Yo personalmente creo que lo que Dios nos ha mostrado son títulos. No son nombres. Es como yo, por ejemplo, a mí en el taller me dicen maestro. Ya, bueno, claro, porque soy maestro artesano. Pero ¿cuál es mi nombre? Nelson. Y yo tengo un segundo nombre que solamente mi mamá me lo dice, Jesús. Ya, que solamente ella puede decirme así, nadie más. No me gusta. Perdón, eso le pedía a Dios que me ayudara a poner, que sea varón, y le ponía el nombre de Jesús. Ya, esa historia nos cuenta después. Entonces, a mí no me gusta que me digan así porque es el nombre de Dios, entonces no me siento digno que me digan así. Por eso es. Ya, entonces miren, mi nombre, pero ¿cuántos títulos tengo yo? Tengo algunos yo. Puedo ser maestro, puedo ser, bueno, algunas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Yo no creo que los conozcamos. Creo que conocemos algunos títulos, algunos, vamos a usar un término humano, apodos, pero el verdadero nombre de Dios, yo no creo. Personalmente, muchos me dirán, no, pero mira, el nombre de Dios es... Yo personalmente, yo no digo que sea así exactamente, pero yo personalmente creo, y yo hasta donde yo he entendido de Dios, que Dios es tan sagrado y es tan divino, que nosotros no pudiéramos pronunciar su nombre. No se puede. Sinceramente yo creo que no. Dios es demasiado santo. Entonces demasiado santo. El que me ha visto. Entonces, miren, volvamos acá. Y no hay ni una hoja de las 10 que tengo que leer, pero creo que esto ya se quedó a medias. Pero en fin, el tema es amplio, ¿no? Y miren, estábamos con el arrianismo, ¿no? Y nos extendimos un poco, no importa. Ya, entonces miren, el arrianismo que Jesús es creado, la Trinidad que es engendrado, la Trinidad católica y la deidad bíblica es que son eternos. Amén. Son eternos. Siempre han existido los tres. Padre, Espíritu Santo, eternidad. ¿A cuál de las tres deidades entendemos más? A Jesús. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Al que más no entendemos del todo, es el que más entendemos. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Este no es el tema, pero ya se hizo el tema. ¿Cuál es la naturaleza? Dice que Dios es espíritu. ¿Cómo entendemos ser espíritu? ¿Alguien me puede decir qué es un espíritu? ¿En qué plano físico se maneja? ¿Cómo es su cuerpo corpóreo? Ay, no. Es una locura entenderlo. No se puede. No se puede. Perdón, si tú te sientes delicado y tú dices, yo sé que tú eres espíritu, abrazo, tú sientes esa paz. Ya, pero mire, estamos hablando en el plano físico, si es que se puede decir eso. Que no nos entendemos porque no somos espíritus. Yo entiendo esto, la carne. Yo puedo entender a una mujer, aunque es de un sexo diferente, la puedo entender porque somos seres. Y ella me dice, ay, me duele aquí. Yo también sé lo que es el dolor. Digo, ay, pobrecita, le duele aquí la caderita. Porque yo también he experimentado el dolor. ¿Ya? Ay, me pican los ojos. A mí también me han picado los ojos. Puedo entenderlo, pero ¿cómo podemos nosotros entender? Dios es espíritu. ¿Cómo es la naturaleza de Dios Padre? Dice que los serafines
cubren ¿qué cosa? Su rostro y sus pies. O sea, ni los seres celestiales lo pueden ver casi. O sea, ni los mismos ángeles parece ser que lo pueden ver, según lo que se entiende de la Biblia. El Espíritu Santo, peor. Se lo define de un montón de formas. Se lo define como palomas, se lo define como lenguas de fuego. Se lo ve en un trono todo de fuego, el hombre como el bronce refulgente. ¿Cómo ser ese ser? Obviamente un ser majestuoso, perfecto, increíble. Aquí entendemos medio. Ah, Jesús, Él es físico. Él tiene sus heridas en las manos, en los pies. ¿Verdad? Él sufrió hambre, sueño, necesidad, lloró, rió. Ah, a Él sí lo entendemos. Y cada vez que aparece Jesús en la Biblia, el Hijo del Hombre. Ah, el Hijo del Hombre. Es hombre como nosotros. ¿Verdad? ¿Quién es nuestro representante? Jesús, porque es hombre, Él entiende, ¿verdad? A Él sí lo entendemos. Perfecto. Entonces todo lo que pedimos, ¿en nombre de quién lo pedimos? Porque Él nos entiende perfectamente. Pero los tres están, ¿qué cosa? De los tres personas de la deidad, ellos tres dijeron, necesitamos un representante. Y Jesús se puso. Dijo, yo iré. Y Dios le dijo, así sea. Y el Espíritu Santo dijo, yo te voy a ayudar. Y los tres hicieron el trabajo que hicieron aquí. Y cuando se bautizó Jesús, ¿quiénes estaban ahí? El Padre, el Hijo, los tres iniciando el plan de salvación. Qué bonito, ¿no? Los tres dijeron, aquí estamos. Y ahí estuvieron. El Hijo dijo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y vino el Espíritu Santo y se puso sobre él. Y dijo, tienes mi aprobación. Aquí estoy contigo. Pero claro, hay algunos que dicen, no, que ese pasaje bíblico no está en las Biblias más antiguas, que ni siquiera se cuenta. Señores, yo personalmente creo, les digo así de todo corazón, que la palabra de Dios que tenemos, y si vamos a Apocalipsis 11, vamos a aclarar esto. Yo personalmente creo que lo que Dios ha permitido que nos llegue a nuestra mano es la Biblia de la manera más pura posible, para que todo el mundo acceda a la salvación. Si Dios hubiera permitido que a todo el mundo le llegue una Biblia trucha, sería un Dios injusto. Y yo, el día que me pierda, se lo reclamo. Porque le voy a decir, mira, tú permitiste que esta Biblia le llegue a todo el mundo. Y esta Biblia estaba incompleta. ¿Y cómo tú me puedes juzgar? Yo sí se lo reclamo. Tengo todo el derecho de reclamarle a Dios si Él hizo algo así. Pero ¿saben qué? Dios no es injusto, Dios es justo. Y Dios ha permitido que a todo el mundo le llegue la Biblia de la manera más pura posible. Y se ha demostrado con la arqueología que los escritos más antiguos que tenemos de la edad cristiana son casi exactamente igual a la Biblia que tenemos hoy en la actualidad de nuestras manos. Y Dios ha permitido incluso a las sociedades bíblicas, que fueron básicamente instituidas por Dios, ya vamos a llegar a eso en Apocalipsis 11, para que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. El libro más famoso y más traducido de todo el mundo, ¿cuál es? La Biblia. En todos los idiomas. No hay idioma, creo, hasta el día de hoy, que no haya sido traducida a la Biblia. Gracias a Dios por eso. Y que Dios haya permitido que una Biblia trucha nos llegue, es un Dios injusto. Y los que creen eso, lastimosamente, están contrariando a Dios. ¿Sí? Entonces, miren. Ahora sí, sigamos. Entonces, ya vamos a cerrar ahí. Sé que se tocó un tema amplio, es un tema complejo. Y solamente para explicar que no entendemos nada, imagínense una hora hablando. Imagínense si quisiéramos entenderlo. Nos volvemos locos, nos morimos, resucitamos, nos morimos y volvemos a resucitar y no entenderíamos. ¿Sí? Ni siquiera la eternidad nos bastaría para entender a Dios. Miren, vamos otra vez al arrianismo, no estábamos en la historia. Dice, en aquella época se dio una lucha de poder religiosa entre el catolicismo y el arrianismo, de la cual salió victorioso finalmente el catolicismo, determinando así el futuro religioso de Europa. Y fue así como finalmente la fe católica y no la fe arriana llegó a ser la gran religión de los reinos europeos. Entonces el arrianismo en esa época fue, vean, barrido. ¿Y cuál fue la religión que predominó? El catolicismo. Hoy en la actualidad vamos a recordar cuáles son los tres enemigos del papado. El Islam, el comunismo y el protestantismo. Eso, ya aprendiste. Son los tres enemigos del... ¿Cómo está el mundo islámico? En guerra, ¿verdad? Están sacándose la madre por allá. ¿El comunismo? También.
El mundo protestante en las manos de... Ahorita no hay un presidente protestante en Estados Unidos. Listos, ya están metidos otros enemigos. En la época antigua, ¿cuáles eran los 3 enemigos del papado? Acá, vamos acá, el diagrama. ¿Cuántas tribus bárbaras eran? 3, con ideas religiosas dife. ¿El Islam tiene unidad religiosa la católica? ¿El comunismo? ¿El protestantismo? Esto, la historia se repite. ¿Sí ven qué bonito que es conocer la historia? Qué fácil se hace, ¿verdad? Aunque el comunismo fue creado por los jesuitas y los entendidos en materia de Esto es más... religión, Ya. Esto es más complejo. Ya. Ahora vamos a los detalles más complejos, que esto lo entienden poco. Todo esto es invención católica. El Islam, el comunismo, el protestantismo. ¿Cómo protestantismo? ¿Por qué? Bueno, el Islam ya estamos estudiando ahorita. El comunismo, ¿quiénes los inventaron? Los jesuitas. ¿Y el protestantismo qué día guarda? El domingo, lamentablemente. El día de. Entonces, ¿a quién pertenece? Vamos a hablar solamente de estos dos. ¿A quién pertenecen estos dos? A la Madre Iglesia Católica. Y estamos viendo el Islam. Ya vamos a ver con eso. Ahorita vamos con esto. Entonces, para dividir al pueblo o para controlar al pueblo, también se puede usar esta palabra, siempre hace falta un enemigo común. ¿Sí? A ver, yo quiero aquí hacer un grupo. Ya, entonces yo para unificar este grupo, que estamos aquí 4 nomás, ¿no? ¿Yo qué hago? Me busco un enemigo común y me cojo al vecino de al frente. Oye, verás, el otro día yo me fui a la tienda. ¿Sabes qué estaba diciendo el vecino de ti? Bla, 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 bla. Listo. Y después cojo y boom, voy por acá y digo, oye, ni sabes lo que pasó el otro día. ¿Qué? El vecino le pegó un piedrazo a tu gallina. ¿Cómo? Sí, eso hizo el vecino. Y voy por acá y ni sabes lo que dijo a la mujer del vecino de ti. Entonces creo un enemigo para qué cosa, unir a todos, ¿verdad? Ya, y eso es básicamente lo que se ha hecho. Eso siempre funciona así. Y eso se ve incluso en la película y en el libro de 1984 de Ross Allworth. Ahí se ve en esa película y en ese libro de que el gobierno que gobierna el mundo crea un enemigo ficticio que no existe. Incluso ellos mismos se borbandean, ellos mismos se atacan, ellos mismos hacen la propia disidencia. Entonces siempre hay un enemigo que odiar. Entonces como tú estás odiando a este enemigo, Como el COVID. cuidado con la palabra. Entonces como tú siempre estás odiando a este enemigo, tú nunca ves a este es el verdadero enemigo. Claro. Tú no ves a este enemigo tú no lo ves. ¿Ya? Y tú estás acá distraído con todos estos. Este es el propio enemigo. Pero él, ¿qué cosa? Él nos tiene odiando a otros que no tienen culpa de nada, mientras ellos están moviendo todos los... Y como tú dijiste, ¿no? Como la enfermedad 19, que posiblemente ni siquiera existió. Como también quizás, como yo teorizo, de que era una enfermedad que ni siquiera se podía rastrear, pero eso es otro tema. Ya, bueno, eso yo creo personalmente, no digo que así sea tampoco, ¿sí? En fin, entonces miren, 3 enemigos, y los 3 enemigos eran los vándalos, los herulos, los vándalos y los ostro. Esos 3 enemigos, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos enemigos? Desaparecieron. Miren, un año antes de su bautismo en la fe católica, Clodoveo, el rey de los francos, decidió atacar a los visigodos. Aquí vamos con la historia de los visigodos. Yo les dije que eran 7 las tribus que se hicieron católicas, ¿verdad? Pero los visigodos, ¿quiénes eran los visigodos? Hoy en la actualidad, España. Esos son los visigodos. ¿Nunca han escuchado la palabra visigodos? Ya, así se le dice a los españoles también. Es como que a nosotros nos dijeran que somos indígenas. Venimos de sangre indígena. Yo no me ofendería, en lo más mínimo. Tú eres un país indígena. Sí, lo soy. Ya, entonces que me digan indígena o ecuatoriano es lo mismo para mí. Y que a un español le digan español o visigodo, es lo mismo. Es así para que me van a entender. Entonces los visigodos no eran católicos. Adivinen qué eran ellos. Arrianos.
¿Ya? Y aquí les voy a leer la historia bien rapidita. Dice: un año antes de su bautismo en la fe católica, Clodoveo, rey de los francos, decidió atacar a los visigodos. ¿Ya? Arrianos, a los visigodos arrianos, o sea, los que tenían la fe del arrianismo, los visigodos que tenían la fe del arrianismo, con el apoyo del emperador romano de Oriente, Anastasio I, quien prefirió tener de aliado a un católico como Clodoveo antes que a un arriano como Teodorico. Clodoveo obtuvo la victoria y mató con sus propias manos al rey de los visigodos, Alarico II, en la batalla de Boyay, creo que se pronuncia así, lo siento, en 507 después de Cristo. Los visigodos huyeron atravesando los Pirineos hacia la península ibérica, que hoy en la actualidad se conoce como España. Ahí los visigodos arrianos ya no presentaban una amenaza romana, porque estaban asentados a gran distancia entre ellos y Roma. Se encontraban geográficamente los francos como firmes defensores de la fe católica y del papado. Sucedió que 79 años más tarde, los visigodos abandonaron el arrianismo y se convirtieron al catolicismo romano bajo su rey Recaredo en el año 586. Entonces, en el año 586 ellos se hacen católicos. Entonces, Blum se unió a la última tribu que faltaba. ¿Ya? Entonces, ellos ya fueron derrotados. Los persiguieron. Murió su rey. ¿Y qué hicieron los que se quedaron? ¡Corre! Se fueron por allá a refugiarse. Y ya después pasaron unos años, me imagino que hubieron algunas concesiones y todo, y se hicieron católicos. Y hoy en la actualidad España es uno de los países más católicos que puede haber, ¿verdad? La fe en Europa es muy fuerte. Creo que es un poquito más fuerte que aquí incluso. En fin, entonces miren, solo por eso es que los españoles, los visigodos, no figuran entre las 3 tribus bárbaras que fueron extinguidas totalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con los hunos? Los hunos vimos en el estudio de las 4 trompetas. Los hunos, es una historia muy interesante de los hunos, o los mongoles también se los conoce. Ahí tal vez con esa palabra se los conozca más. Los hunos o los mongoles. ¿Han escuchado acerca de Atila? Atila. ¿Han escuchado acerca de Atila? Tienen que ver la historia. Entre las tribus bárbaras mencionadas por los primeros 4 trompetas fueron tan solo los hunos bajo Atila de la tercera trompeta, que no fueron arrianos. Voy a leer un poquito de la historia. Dice: ellos figuran en representación de las demás tribus bárbaras no arrianas que invadieron el Imperio Romano de Occidente. La trompeta una fue silenciada en su lucha contra Roma al desintegrarse su imperio en el año 496 por causa de luchas internas tras la muerte de Atila. O sea, en el año 496 los hunos o los mongoles se desaparecen, porque Atila era uno de los mejores generales del mundo antiguo. Se lo puede comprar casi con Alejandro Magno, para que se hagan una idea. Atila creo que causó como 100 millones de muertos, más o menos, no me acuerdo, no tengo bien, creo que era como 100 millones de muertes causó, no me acuerdo, creo que, o tal vez era 20, no me acuerdo, estoy confundidito ahí, ¿ya? Pero ¿cuál era la cuestión de Atila? Hay una película que se llama Mongol, que ahí se ve un poquito la historia. A Atila no le interesaba el arte, no le interesaba la cultura, no le interesaba nada. Él simplemente llegaba, destruía y esclavizaba. Él era Atila el Terrible, creo que le decía. Él era despiadado totalmente. Uno de sus consejeros, no me acuerdo, la historia es bien larga, no la tengo en mente. Uno de sus consejeros que apreciaba una de las ciudades que le había conquistado, que era muy hermosa, no me acuerdo qué ciudad era, para que no la destruya, le dijo a Atila: mira, verás, no la destruyas. En vez de destruirla y esclavizarlos, ¿qué tal mejor si les cobramos impuestos? Y pues ellos nos dan dinero y Atila como que le gustó la idea. Y no destruyó esa ciudad solo por eso. Con el que nunca tampoco se metió Atila fue con los monjes tibetanos. Porque cuando él estuvo preso, Atila, cuando antes de ser, como quien dijera, el emperador que llegó a ser, él hizo un trato con un monje, ya, para darle un mensaje, creo que a su esposa, algo así. Y este monje como que vio el futuro de él, cuenta la leyenda. Entonces el monje le dijo que
si él le ayudaba con esto, le prometiera que nunca iba a atacar a su pueblo. Y Atila le prometió. Y él cumplió, el monje, su palabra, y Atila nunca invadió esos territorios. Era un hombre también de palabra en ese sentido. Entonces Atila era grande, y pasó lo mismo que pasó con Alejandro Magno. Alejandro Magno era inmenso, era grande. ¿Qué pasó cuando Alejandro Magno murió? El reino se dividió y se debilitó. Con Atila fue lo mismo. Atila era el hombre. Entonces no hubo otro hombre como él. Entonces el reino de los hunos o de los mongoles se desintegró rápidamente, porque Atila era todo, sinceramente así. Eso es lo malo de tener un gran líder. Búscate otro que te iguale o que te supere. No hay manera. Y eso también pasó con el reino de Israel. ¿Cuál fue el último gran rey que tuvo el reino de Israel? Salomón. Y cuando Salomón murió, Blum se dividió en dos. Salomón era grande y su hijo era un sinvergüenza, ¿ya? Entonces el reino de Israel se dividió. Entonces ese es el problema de tener a veces grandes líderes. No puedes dejar un sucesor fácilmente. En fin, entonces ese es miren, bueno, y 7 años antes del colapso del Imperio Romano, en el año 476, el Imperio Huno ya se había desvanecido. O sea, ya los pobres en 400... yo puse 96, perdón. Es en el año 469. En el año 469 ellos ya se desaparecen. Y en el año 476 les dije. ¿Sí? ¿Dónde está? Me perdí. Sí, en el año 476 cae el Imperio Romano. Pero ya en este año, en el 469, 7 años antes del año 476, ya los mongoles ya pasaron a la historia. Ya. Entonces ellos... Por eso no figuran entre las tribus bárbaras. Ellos eran 11 tribus bárbaras en realidad, básicamente. Pero los mongoles o los hunos se desintegraron por su líder, su máximo líder, que el pobre se fue a la historia. Y se me está acabando el tiempo. Denme unos 8 minutitos más. Y ahí terminamos. Sí, denme 8 minutos. Sí puedo abarcar todo en esto en 8 minutos. Ahora miren, la transacción del arrianismo al Islam. Y aquí viene lo interesante. Ya vimos la historia del arrianismo, ¿verdad? Un poquito, brevemente. Ya. Y hubo una transacción. Pasamos del arrianismo al Islam. Y esto es lo mismo que pasó con los jesuitas. Pasaron de los templarios a los jesuitas. ¿Ya? Es lo mismo. Porque las mismas ideas se pasaron de un lado al otro. ¿Ya? Entonces el arrianismo, a la final el arrianismo terminó siendo el Islam. Ya vamos con eso ahorita. Son historias que no conocíamos, las vamos conociendo, ¿sí? Es impresionante conocer que el Islam es históricamente la directa continuación de la lucha de los arrianos contra Roma. Es básicamente lo mismo. Miren, del libro Las grandes herejías del autor católico Hilary Belloc, dice lo siguiente, les voy a leer. Y fue justo en ese momento, un momento de aparente universal y permanente catolicismo, que cayó un golpe inesperado de la inaudita magnitud y potencia. Sí, de inaudita magnitud y potencia. De pronto surgió el Islam. Vino del desierto y avasalló a la mitad de nuestra civilización. El Islam, la enseñanza de Mahoma, quédense con ese nombre. ¿Sí han escuchado de Mahoma? ¿Quién no ha escuchado de Mahoma? Ya vamos por allá, vamos por ahí. ¿Dónde está? Mahoma con H. Primera vez que escribo este nombre. Me tengo que dirigir. Ya. Conquistó inmediatamente por las armas los conversos árabes de Mahoma. Invadieron Siria, ¿ya? Y vencieron allí en 2 grandes batallas. La primera sobre Yarmouk, al este de Palestina, en las tierras altas arriba de Jordán. La segunda en la Mesopotamia. Continuaron invadiendo Egipto y empujaron más y más hacia el corazón de nuestra civilización cristiana, con toda su grandeza de Roma. Se establecieron por todo el norte de África, incursionaron en el Asia
anterior. Ocasionalmente llegarían a amenazar a la propia Constantinopla. Al final, después de una larga generación posterior a las primeras victorias en Siria, cruzaron el estrecho de Gibraltar y comenzaron a inundar Europa occidental a través de España. Llegaron incluso tan lejos como el mismo corazón de Francia del Norte, entre los Poitiers y Tours, menos de 100 años después de sus primeras victorias en Siria en el año 730. O sea, fueron una invasión bestial, ¿ya? En el siglo XII, Pedro Venerable, una figura destacada de la Iglesia Católica y honrado como santo, consideró a Mahoma como el sucesor de Arrio. O sea, fue básicamente lo mismo en ese sentido, ¿ya? Fue el mismo problema que le causaron los arrianos a Roma. Fue lo mismo con el Islam, con Mahoma. Fue básicamente lo mismo. Miren, aquí les leo un párrafo más. Un párrafo más le voy a leer. Miren, dice, en la obra católica del autor Salvador Sandoval Martínez, titulada La figura de Mahoma en contra, describe a Mahoma como un falso profeta llamado Mahomet. Y miren lo que dice aquí. Luego, habiéndose ganado el favor de la gente por medio de una religiosidad y una piedad falsa, difundió la noticia de que Dios le había enviado un libro desde el cielo refiriéndose al Corán. ¿De dónde viene el Corán? De Mahoma. Y esta es una historia bien larga. Ya vamos a ampliar todo esto más en los siguientes temas, ¿ya? Bueno, un párrafo más les leo. Entonces se hace la pregunta, ¿dónde y junto a quién adquirió Mahoma este conocimiento? Si bien bastante superficial de las escrituras judeocristianas, y responde que se tiende a pensar que su conocimiento de la Biblia se debe a la influencia de algún monje cristiano. Los polemistas cristianos afirmaban en general que había sido adoctrinado por un monje arriano. Entonces ese problemita del arrianismo volvió ¿con quién? Con Mahoma y el Islam. Y una vez más declara acerca de Mahoma que el rechazo explícito que hace el Corán del dogma cristiano de la Trinidad se debería, según Dionisio, a las influencias de las doctrinas de Arrio. Y lo vamos a dejar al tema aquí para una segunda parte. No pensé que me iba a extender tanto con este tema. Entonces nos quedamos con el Islam. Recién evolucionando. Ya. Entonces miren, ¿qué pasó? La fe del arrianismo se extendió por medio del Islam. Y ahí es cuando veníamos de nuevo, ¿no? Con estos tres enemigos que tiene hoy en la actualidad del papado. El arrianismo eran las tres tribus bárbaras. ¿Ya? Y estos tres nuevos enemigos son el Islam, el protestantismo y el comunismo, que son tres ideologías de fe diferentes, pero casi lo mismo, la verdad, al fin y al cabo. ¿Ya? Son tres ideologías diferentes. ¿Creadas por quién? Por el mismo Satanás, por así decirlo. ¿Ya? Simplemente es un conocimiento heredado. Y lo mismo les decía con los templarios y los jesuitas. Los jesuitas son los antiguos templarios. Se heredó ese conocimiento por medio de San Ignacio de Loyola. Porque yo les explicaba en un tema pasado, la historia dice que los templarios, que empezaron con fines cristianos, con buenos principios cristianos, mejor dicho, se comenzaron a corromper en el conocimiento y comenzaron a meterse en las artes oscuras, la magia, la alquimia y un montón de cosas de espiritismo. Y al final todo esa buena labor o esa buena organización o ese lindo grupo que era, se terminó corrompiendo de la peor manera posible. Hoy en la actualidad son los Jesús, y esto también nos da una lección. ¿Han escuchado acerca de Aleister Crowley? Crowley creo que así se pronuncia. Uno de los mayores satanistas. ¿Perdón? Creo que es Crowley. Crowley, gracias. Aleister, ¿no? Aleister Crowley, ya. Lo siento, no sé hablar inglés. Ya. ¿Sabían que los papás de ellos eran muy cristianos? Y él básicamente toda su infancia estuvo en iglesias cristianas. Y este hombre pudo haber sido un gran hombre de Dios. De verdad. Pudo haber sido un Martín Lutero tranquilamente. Pero ¿qué sucede? Satanás te coge. Satanás siempre coge a los mejores.
vente para acá, yo te corrompo. Y él se corrompió. Y es uno de los mayores satanistas del último siglo. Alguien que pudo haber sido tan grande para la causa de Dios, porque nació en un hogar cristiano. Él era cristiano. Y miren, llegó a ser uno de los peores satanistas de la historia. Entonces, uno tiene en ese sentido que cuidarse, ¿no? Entonces, quedamos con el tema aquí. Seguiremos en una segunda parte para la próxima semana, mis queridos hermanos. Entonces, nos quedamos con el Islam. Seguimos con la historia. La historia es bien larga, pero esto nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento, más que seguro, con todo lo que se viene. Porque no olvidemos de algo. Hoy, en la actualidad, en Oriente Medio se está preparando algo. Una de las noticias más claves que expuse en uno de los temas que hablamos acerca de Donald Trump es que Donald Trump ha dicho que Israel le va a ceder parte de la franja de Gaza para ellos poder reconstruirla. O sea, cogiste, iniciaste una guerra, destruiste toda la franja de Gaza para volverla a reconstruir y hacer qué es la pregunta. Y ahora te estás metiendo en una guerra con Irán también. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial Oriente Medio? ¿Qué tiene de especial esos territorios? ¿Qué quiere hacer esta élite de psicópatas que manejan el mundo allá? Estamos estudiando la historia y ahí vamos a ver a qué conclusiones nosotros llegamos, ¿sí? Entonces vamos a terminar aquí y continuamos con el tema la siguiente semana.